Bueno, vamos a ver cómo hacer la sonometría de esta pieza. La sonometría es una figura que tiene las aristas paralelas si realmente el objeto las tiene originalmente, ¿no? Es verdad que hay otras perspectivas que también cumplen con esa condición, como la caballera y como la militar, ¿no? En este caso, en la militar tenemos, en verdadera forma, es esta cara superior, mientras que en la caballera en verdadera forma está esta. Pero si os fijáis en la sonometría no hay ninguna cara que esté en verdadera forma. Todas están en posición oblicua. O sea que aquí siempre va a haber el ángulo de 90 para una cara frontal que tiene el ángulo de 90. O sea que eso está en verdadera forma. Y este tiene el ángulo de 90 visto desde arriba, ¿no? Bueno, pues en esta perspectiva los ángulos van a ser siempre mayores de 90 y pueden variar. En el caso de la isométrica, los tres ángulos son iguales a 120 cada uno y, por ejemplo, si cojo una trimétrica, pues vemos aquí que este ángulo es distinto de este, ¿no? Y por último, la dimétrica, pues tiene dos iguales y uno desigual, ¿no? Pues podría ser, por ejemplo, esta figura. O sea que en la dimétrica hay aquí este eje de simetría, ¿no? En la isométrica, pues bueno, vemos que los tres ángulos son iguales, aquí hay dos iguales y uno desigual, y aquí los tres desiguales, ¿no? O sea, dimétrica, dos iguales, trimétrica, tres distintos, e isométrica, los tres iguales, ¿no? Entonces, lo primero que hay que entender de la sonometría es que esto se proyecta ortogonalmente sobre un plano y por tanto van a experimentar reducción las tres medidas de este prisma, ¿no? Si yo lo coloco así, pues lógicamente esto va a experimentar más reducción que esto, ¿no? ¿Por qué? Porque esto tiene mucha más inclinación que esto, ¿no? Bueno, pues todo eso lo podemos hacer con total precisión y vamos a verificarlo gracias a que vamos a batir las caras, pues de la siguiente manera, ¿no? Entonces, yo quiero que, por ejemplo, los ángulos en que me aparezca la perspectiva, pues sean estos, ¿no? Entonces ya los marco un eje vertical. Entonces yo los ejes los cojo en la dirección que quiera, ¿vale? Entonces tengo el primer eje, el vertical, ¿vale? Ahora hago, por ejemplo, otro eje por aquí. Si los coloco sin medir los ángulos, ya sé que va a salir una trimetría, porque la posibilidad de que salgan los mismos ángulos es nula, ¿no? Si me acerco siempre van a ser distintos, ¿no? Aquí vemos ya tres ángulos distintos, ¿vale? O sea que tengo el eje X, los puedo llamar como quiera, el eje X, el eje Y y el eje Z. ¿Vale? Entonces, lo que quiero saber es, si yo coloco la vista bajo esa dirección de los ejes, así, eso sería una sonometría. La verdad que la cámara ve en cónica, pero bueno, con aproximación, si las medidas son iguales, aquellas que son iguales, eso sería la sonometría, ¿no? Bueno, entonces lo que hago es, cojo un punto cualquiera. Fijaros que hay que alejarse de manera que, si yo lo coloco muy cerca, se me va a solapar, es el abatimiento con la figura. Entonces hay que alejarse un poco para dejar espacio para la figura. Pues más o menos este espacio parece que me llega, ¿no? Parece que, en todo caso, si hubiera alguna duda, cojo uno un poco más grande, ¿no? Vale, este me va a llegar. Entonces, una vez que cojo un punto cualquiera, el punto P, pues hago una línea perpendicular al eje Z. Entonces desplazo la regla, a ver, que tengo aquí el trípode. Desplazo la regla y hago una tropieza por todas partes. A ver, vamos a hacerlo así, lo desplazo hacia arriba y ya está. Entonces tengo este eje, tengo aquí me va a salir fuera, lo voy a poner un poco más hacia aquí, el punto aquí. Vale, pues ya está. Bueno, pues ya tengo ahí una línea. Siempre estas líneas, los lados del triángulo son perpendiculares al eje opuesto, este que está aquí. ¿Qué pasa? Que esto forma 90 grados siempre. O sea que es la altura de este lado de este triángulo, ¿vale? Una de las alturas, ¿no? Bueno, pues ya tengo la primera perpendicular, el punto al final lo cogí aquí, no aquí. Y ahora, a partir de este punto de corte, hago otra perpendicular y lo mismo hago con la última, ¿no? Entonces tengo que hacer una perpendicular al eje X por ese punto. Entonces hago la perpendicular y corta aquí. Vale. Bueno, y ya no hace falta que haga la perpendicular aquí porque sé que si uno estos dos puntos, pues ya me sale ahí una línea que es perpendicular a esta. Con lo cual ya tengo los tres lados del triángulo, se llama triángulo fundamental de la sonometría,
y sabemos que estas son, por ser perpendiculares, son las alturas siempre de ese triángulo, ¿no? Las tres alturas, ¿vale? O sea, lo que se llama la intersección, el ortocentro, que sería el origen de coordenadas. Bueno, tenemos ya la figura, entonces se trata de colocar ahí la figura con las medidas reducidas. Entonces esto sería como si estuviera en una pirámide y lo colocamos pues en la posición que queramos, ¿no? Entonces lo que habrá que coger es el punto medio de este segmento, y para ello puedo hacer la bisectriz, o bien puedo medir directamente y ya me ahorro, o la bisectriz, la mediatriz, y ya me ahorro hacer cálculo ninguno. Entonces esto, el punto medio es este. Cojo aquí también el punto medio, aquí con hacer 2 abatimientos me llega, pero bueno, voy a hacer los 3. Entonces cojo también aquí el medio, a ver, parece que es este. Y por último cojo el medio de este. El hecho de que estos 3 triángulos salgan distintos ya me está diciendo que es una trimetría, o sea que los 3 ángulos son distintos, ¿no? Asonometría trimétrica decimos, ¿vale? Por último cojo el medio de esto y está aquí. Bueno, y una vez que tengo los puntos medios de cada lado, cojo el compás y trazo la semicircunferencia, ¿vale? Entonces la semicircunferencia, punto medio, semicircunferencia, llega de aquí a aquí. Vale. Hago lo mismo en cada uno de los lados. Semicircunferencia, a ver si sale bien. Bueno, y por último, ay, casi sale fuera. Bueno, tenemos ya los 3 arcos, con lo cual corta aquí en este punto, prolongamos estas líneas y prolongamos esta. Vale. Bueno, pues si uno este punto con este y con este, ya tengo la cara de la pirámide abatida, ¿vale? Entonces, uno este punto con este punto con este, y ya tengo la cara batida, ¿vale? Hago la siguiente. A ver, vamos a coger otro boli. Hago esta otra y hago la última, ¿vale? Bueno, ¿y por qué sé que esto es una pirámide ya hecha en papel, que si la recorto la puedo construir? ¿Por qué? Porque en una semicircunferencia todos los ángulos dentro son de 90, y porque un punto cuando lo abato cae en la perpendicular, entonces la intersección de la perpendicular con el arco me detecta el punto este, el vértice de la pirámide abatido, ¿vale? Bueno, por último, y ya concluyo, coloco la figura aquí, la voy a colocar por ejemplo aquí, entonces me saldrá así, o sea que saldrá así invertida, ¿vale? Coloco aquí la vista en planta, viene por aquí, viene por aquí. Bueno, pues ya tengo que esta es la figura, ¿vale? Vale, pues tengo esta medida y entonces proyecto este punto con una línea vertical, proyecto este punto con una línea vertical, pasa ahora por aquí, o sea que por aquí hago una paralela a este eje, y pasa por este punto y por este punto de corte, y entonces ya tengo aquí esta línea. O sea que ya tengo esta cara en asonometría y subida, ¿vale? Fijaros que este punto A lo proyecté aquí, A', y el punto B lo proyecté aquí, B', ¿vale? Y luego, como esto es paralelo, en el momento en que lo proyecte aquí arriba, si es paralelo esta línea a este eje, pues también esta línea será paralela a este eje. Tengo ya el rectángulo, ¿vale? Bueno, por último, tengo aquí esto, aquí me va a salir el rectángulo, entonces coloco aquí esta medida, viene por aquí, de aquí a aquí, y tiene esta altura. Ahí coloco siempre la altura de la pieza, ¿vale? O sea que es esta. Bueno, ya tengo las dos vistas, vamos a marcarlas en color, y así se ven más claras. Entonces tengo esta vista, sería un alzado de la pieza, por ejemplo, y esta otra vista.
Vale. Tengo la planta y un alzado, ¿vale? Que podría colocarlas aquí aparte, pues sería la planta, por ejemplo, y el alzado, ¿no? Aquí lo tengo otra escala, ¿vale? De acuerdo. Bueno, una vez que tengo esto, pues ya proyecto la altura es esta del objeto. Entonces, siempre siguiendo la dirección del eje, como aquí, siguiendo la dirección del eje Z, o sea, de las alturas. Ahora tengo aquí la dirección de esta altura del triángulo, proyecto esto, hago una paralela y ya tengo la medida de la altura reducida, ¿vale? Con lo cual ya tengo este punto. Podría también, igual que este punto y este están alineados, también este podría proyectarlo siguiendo la dirección del eje X y levantar aquí una vertical. Con lo cual ya tengo aquí esta línea que será paralela a esta de aquí. Y tengo ya el rectángulo ahí. Bueno, pues acabo de obtener ya, mediante el desabatimiento, primero he abatido eso y ahora proyecto las figuras. Proyecto esta figura aquí y sale aquí. Proyecto esta figura aquí y sale aquí. Y ahora aquí pues hago una paralela a esa por este punto con la misma altura. Vale. Y aquí también uno este punto con este, con la misma altura, siguiendo la dirección del eje. Bueno, pues ya tengo ahí la figura completa, ¿vale? La vamos a remarcar para que se vea más clara, aunque sea en otro color. O sea que tendremos aquí la línea esta que está alineado con este punto, esta línea alineado con este punto, esta línea alineado con este punto y luego esto que está alineado aquí con el eje, ¿vale? Entonces marcamos las líneas finales del objeto y ahora sabemos que estas reducciones que se experimentan en la perspectiva son reales, ¿no? O sea que el objeto es tal que proyectado ortogonalmente sobre el papel pues debe dar exactamente esa proyección, ¿no? Bueno, esa sería la clave, ¿no? Proyectar ortogonalmente sobre la hoja, sobre el plano de cuadro, y ese es el objeto ya con las reducciones reales, ¿vale? Esto sería lo visible y luego las líneas ocultas que nos dicen que la pieza por detrás viene por aquí, ¿vale? Bueno, pues tenemos ya la sonometría trimétrica porque los tres ángulos son iguales, este, este y este. Y por último vamos a verlo en 3D. Entonces lo recortamos para ver que es cierto. Recordad que la geometría descriptiva todas las transformaciones que podemos hacer tienen su representación espacial, ¿vale? Si no estaríamos en geometría plana, pero en la geometría descriptiva estudiamos las transformaciones espaciales que a veces se basan en elementos de geometría plana. Pero como la descriptiva estudia los sistemas de representación, este es otro sistema de representación, una forma de representar en el espacio un objeto y una sonometría. Todo lo hacemos en 3D. Y siempre al recortar esto es una pirámide con su desarrollo, es una pirámide que se puede construir, por eso el tema de los desarrollos es fundamental para poder construir figuras, ¿no? Fijaros que la figura en asonometría, esta es la pirámide, doblamos por aquí, ya tenemos un... A ver, habría que doblar bien por la línea del triángulo, también por aquí y también por aquí. Bueno, pues esta es la pirámide, ¿vale? La pirámide, y en esta pirámide se coloca esa pieza, o sea, se coloca ahí dentro esta pieza, así, ¿vale? Entonces, para obtener, por ejemplo, la medida esta, fijaros que está en el eje Z, esta medida. Bueno, pues esta medida, en realidad, ¿qué es? Este eje. Entonces aquí la coloco real, en el espacio la coloco real y la proyecto aquí abajo y queda reducida a esta. Pero como no puedo hacer algo espacial, ¿no? A ver que está saliendo un poco fuera. Como no puedo hacer algo espacial, necesito transformar esto en el plano. Entonces yo cogería la medida real del objeto, que es esta, y la coloco aquí. O sea, esta es la medida real que coloco aquí, ¿vale? Entonces, fijaros que en la pirámide lo que hago es esta medida que viene de aquí a aquí, todo por aquí, la estoy proyectando ahí sobre la sonometría y se me reduce eso, ¿vale? O sea que este segmento queda reducido a este fragmento, ¿vale? Y lo mismo con todo. Resulta que la pieza está aquí
y esa es la sonometría. Bueno, pues también tenemos también esta medida está sobre este eje de aquí. Bueno, pues en este eje pongo la medida real, o sea que esta es la medida real, y esa medida que está aquí en la arista de la pirámide, como veis, la estoy proyectando ahí abajo, o sea que esto queda reducido a esto, ¿no? Para que me salga pues tal y como pasaría si yo proyectara esta pieza sobre un plano, me quedaría ahí, ¿no? Entonces sería lo mismo que colocar la pieza exactamente aquí, ¿no? Pues al colocarla aquí, fijaros que la pieza iría encajada, lo que pasa que claro, atraviesa la pirámide, ¿no? Pero iría encajada aquí. Entonces esta cara realmente iría ahí, ¿no? O sea que la pieza estaría así, ¿me entendéis, no? Pero fijaros que al estar aquí la pieza así, esta medida real, esta medida que tengo aquí real, la estoy proyectando aquí abajo. Bueno, o sea que esta medida la estoy proyectando ahí, como lo veis, ¿no? De igual manera, esta otra medida, ya que he puesto aquí esta cara, esta medida de aquí, pues será esta, ¿no? Y si os fijáis, al proyectarla ahí abajo, pues es eso, así. Bueno, tiene distintas perspectivas, vuestra cámara de la cámara que graba, pero bueno, en la cámara que graba sale así. Entonces, fijaros que esto me dice, el eje lo proyecto aquí, se reduce a esto. Esta medida la proyecto ahí, se reduce a eso. Y ya tengo al completo la reducción y la proyección de esta pieza. Y como no lo puedo hacer en el espacio, entonces lo que hago es abatirlo hacia aquí, colocar la vista aquí, y como sé que en el giro esto cae en la perpendicular, hago las perpendiculares y ya tengo las medidas reducidas, ¿no? Y lo mismo hago con todas las vistas. Esta no la necesité hacer, pero esta sí, ¿no? Porque la pieza es muy sencilla, solo tiene realmente 3 medidas, esta y esta, que son las que hay que proyectar, ¿no? Entonces proyecté estas 2 medidas, la proyecté aquí y la proyecté aquí, y fijaros que se corresponden realmente con esta medida que se reduce a esto, ¿no? O sea que esta medida, vamos a colocarlo aquí, esta medida que se reduce a esta y esta que se reduce a esta, ¿vale? Bueno, pues ese sería el fundamento espacial y esta será la forma de calcular la sonometría. O sea que tenemos que colocar las vistas en planta aquí y en alzado aquí y proyectarlas siguiendo la dirección de los ejes, o sea, siguiendo las direcciones ortogonales al eje de giro. Con lo cual ya tendremos la sonometría, en este caso trimétrica, pero el procedimiento vale para los ángulos que cojamos, o sea que el procedimiento para dimétrica e isométrico es exactamente el mismo cálculo, ¿vale?